Estimados amigos, reciban mis cordiales saludos. A continuación revisaremos algunas situaciones cotidianas sobre magnitudes proporcionales. Magnitudes directamente proporcionales. María compra en el mercado 6 kilogramos de pollo y paga 30 soles. Comparamos ambas magnitudes. Si observamos la masa, vemos que se va incrementando y conforme se va incrementando, el costo también se va incrementando. Es decir, dos magnitudes guardan entre sí una relación de proporcionalidad directa cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Por ejemplo, aquí, si 6 kilogramos de pollo se duplica, sucede lo mismo también con el costo, también se duplica. Si esos 6 kilogramos de pollo se reduce en su tercera parte, lo mismo sucede con el costo, también se reduce a su tercera parte. Entonces, si la masa aumenta, el costo también aumenta. Y si la masa disminuye, el costo también disminuye. Por eso decimos que ambas magnitudes guardan una relación de proporcionalidad directa. Cuando las magnitudes son directamente proporcionales, usamos la regla de 3 simple. Por ejemplo, si quiero saber cuánto pagará María por 8 kilogramos de pollo, tomamos como referencia. Si por 6 kilogramos de pollo paga 30 soles, ¿cuánto pagará o cuánto costarán 8 kilogramos? Aplicamos la regla de 3 simple. 8 por 30 entre 6 y obtenemos 40. Quiere decir que por 8 kilogramos de pollo, María pagará 40 soles. Observemos qué pasa con el costo conforme se incrementa la masa. A través de la tablita podemos observar que conforme se incrementa la masa, también se incrementa el costo, ¿no? Entonces, en vista de que se trata de magnitudes directamente proporcionales, vamos a hallar el cociente entre ambas magnitudes. Dividimos masa entre costo. Al dividir cada una de estas magnitudes, obtenemos una cantidad constante que constituye nuestra constante de proporcionalidad. Ahora, si trasladamos a un diagrama cartesiano cada una de las magnitudes respectivamente, ¿no? A ver, 2 kilogramos de masa con costo de 10 soles, 4 kilogramos de masa con costo de 20 soles, 6 kilogramos de masa con costo de 30 soles y así sucesivamente. Ubicamos los puntos y unimos, obtenemos una recta. Esto nos indica que cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, al representarlas en un diagrama cartesiano, vamos a obtener una recta. Veamos a través de otra situación cotidiana dos magnitudes inversamente proporcionales. Dos agricultores pueden sembrar papa en un determinado terreno en 6 días. Comparando las magnitudes, número de agricultores y número de días, tenemos. Observamos que mientras se incrementa la cantidad de agricultores, aquí lo podemos observar en el cuadrito, ¿qué sucede con la otra magnitud que viene a ser la cantidad de días? Más bien disminuye, ¿no? Entonces observamos que hay una relación de proporcionalidad inversa. Mientras una magnitud se incrementa, la otra disminuye. Entonces, cuando esto sucede, se trata de dos magnitudes inversamente proporcionales. Si las magnitudes son inversamente proporcionales, en nuestro ejemplo, podemos apreciar, por ejemplo, si la cantidad de agricultores se duplica, ¿qué sucede con la cantidad de días? No se duplica, al contrario, se divide en la mitad. ¿Qué pasa con la cantidad de agricultores si es que se divide a la tercera parte? Sucede una situación inversa con los días. En lugar de dividirse a la tercera parte, se multiplica, se triplica, ¿no? Entonces es evidente, mientras una de las magnitudes aumenta, la otra disminuye. Si las magnitudes son inversamente proporcionales, usamos la regla de 3 simple inversa. Inversa. Y si fueran 8 agricultores
¿Cuántos días demorarían en sembrar papas? A ver, tomamos como referencia, si tenemos que 12 agricultores demoran en sembrar papas 6 días, ¿cuánto demorarán 8 agricultores? Aplicamos la regla de 3 simple inversa. En ese caso tendríamos que multiplicar así, ¿no? 12 por 6 entre 8. Y obtenemos 9. Quiere decir que 8 agricultores demorarían en sembrar papas 9 días. Es evidente que ambas magnitudes son inversamente proporcionales. Observemos a continuación a través de esta tablita qué pasa con dos magnitudes inversamente proporcionales. La cantidad de agricultores aumenta, pero ¿qué pasa con los días de trabajo? Disminuyen, es decir, mientras mayor cantidad de agricultores tengo haciendo un sembrado, entonces disminuirá la cantidad de días de trabajo y a menor cantidad de agricultores aumentará la cantidad de días de trabajo. Es evidente que se trata de magnitudes inversamente proporcionales. Si hallamos el producto de estas dos magnitudes, también obtenemos una cantidad constante, que viene a ser nuestra constante de proporcionalidad. Y si trasladamos estos datos a un diagrama cartesiano, ¿no? El número de agricultores, aquí el número de días de trabajo respectivamente, unimos esos puntos y obtenemos una curva llamada hipérbola. Entonces concluimos que el número de agricultores y el número de días de trabajo son magnitudes inversamente proporcionales. Silencio. ¿Cuál de las siguientes tablas no representa una relación de proporcionalidad? Tenemos aquí dos magnitudes, cantidad de cuadernos y el costo. A ver, por 2 cuadernos el costo es de 5 soles. De aquí deducimos que por un cuaderno el costo será de 2 soles 50. Si triplico la cantidad de cuadernos, a ver, por 3 cuadernos, el costo también se triplica. Entonces, si un cuaderno cuesta 2 soles 50, 3 cuadernos costarán 7 soles 50. Si aquí duplico, por ejemplo, la cantidad de cuadernos, entonces 3 por 2, 6. Acá también se duplica el costo, ¿no? 7 soles 50 por 2, 15 soles. Es evidente que se trata de dos magnitudes directamente proporcionales y la constante de proporcionalidad sería 2 sobre 5, 2 quintos, ¿no? Lo podemos verificar acá también, podemos simplificar, la tercia me da 2 y acá la tercia de 15 me da 5, 2 quintos. Pasamos al siguiente par de magnitudes. Tenemos los baldes de pintura y el área de pared pintada en metros cuadrados. Por 2 baldes de pintura puedo pintar 25 metros cuadrados de pared. Aquí, si duplicamos la cantidad de baldes de pintura, también se evidencia que se duplica el área de pared pintada en metros cuadrados, ¿no? Si aquí cuadriplicamos la cantidad de baldes de pintura, también se cuadriplica el área de pared pintada en metros cuadrados. Está clarísimo que se trata de dos magnitudes directamente proporcionales, cuya constante de proporcionalidad es 2/25. Podemos comprobarlo, ¿no? A ver, simplificamos la mitad de 4, da 2, la mitad de 50 da 25. Aquí la cuarta parte de 8 me da 2, la cuarta parte de 100 es 25. Entonces se trata de dos magnitudes directamente proporcionales. En este cuadrito, en el cuadrito C, tenemos también dos magnitudes, el lado de un cuadrado en metros y el área en metros cuadrados. Aparentemente se trata de dos magnitudes directamente proporcionales, pero si analizamos aquí la constante de proporcionalidad, vemos que no se trata de una cantidad constante. A ver, veamos. A ver, comprobando, la mitad de 4 es 1, perdón, la mitad de 2 es 1, la mitad de 4 es 2. La tercia de 3 es 1, la tercia de 9 es 3. A ver, la cuarta de 4, 1, la cuarta de 16, 4. Entonces, observamos que se obtiene un medio, un tercio, un cuarto, es decir, no son cantidades constantes. Quiere decir que el coeficiente de proporcionalidad no es constante. Eso significa que ambas magnitudes no representan una relación de proporcionalidad ni directa ni inversa. Y por último, en el siguiente cuadrito tenemos también dos magnitudes, la cantidad de personas y el costo de pasajes. Por una persona el pasaje es de 5 soles.
A ver, si multiplicamos por 5 personas, también se multiplica el costo del pasaje. Si multiplicamos por 8, 1 por 8, 8, por 8 personas, también el costo del pasaje se incrementa, ¿no? 5 por 8, 40. A ver, hallamos la constante de proporcionalidad. A ver, podemos simplificar acá. La quinta sería 1. La quinta de 25, 5. La octava de 8 sería 1. La octava de 40 sería 5. Y verificamos entonces que se cumple la misma constante de proporcionalidad y eso nos demuestra que ambas magnitudes son directamente proporcionales. En la siguiente tabla, la primera fila indica la cantidad de ingredientes que se requieren para preparar un pie de limón para 8 personas. Completa la información para 4 y 12 personas. A ver, aquí tenemos entonces en la primera fila los datos. Por la cantidad de personas tenemos aquí la cantidad en gramos de limón, en gramos de azúcar, en miligramos de leche y en gramos de harina. La pregunta es averiguar ¿qué cantidad se necesita para 4 y 12 personas? Aquí hemos dividido entre 2. Si aquí dividimos entre 2, se observa claramente que aquí también las siguientes magnitudes han quedado divididas entre 2. A ver, ahora me piden para 12 personas, entonces necesito multiplicar por 3. 4 por 3, 12. Aquí también por 3, por 3, por 3 y por 3. Y de esa manera completo la tabla. Entonces observamos claramente que si una de las magnitudes se reduce a la mitad, las demás también se reducen a la mitad. Y si una de ellas se triplica, las otras también se triplican. Luis viaja de Lima a Tacna y registra que en 3 horas recorre 144 kilómetros. ¿Cuál es la distancia que recorre en 5 horas yendo a la misma velocidad? ¿Y cuántas horas le tomará recorrer 432 kilómetros? Al leer el problema podemos identificar los datos. Aquí tenemos el tiempo, 3 horas, y aquí tenemos la distancia en kilómetros, ¿no? Entonces, si se demora 3 horas para recorrer una distancia de 144 kilómetros, en 5 horas, ¿cuánto recorrerá de distancia? Entonces, en vista de que se trata de dos magnitudes directamente proporcionales, aplicamos nuestra regla de 3 simple. 5 por 144 entre 3 y obtenemos 240. Quiere decir que la distancia que recorre Luis yendo 5 horas, ¿no?, de trayecto yendo a la misma velocidad es de 240 kilómetros. ¿Y cuántas horas le tomará recorrer 432 kilómetros? A ver, también usamos los datos aquí, 3 horas. Por 3 horas de tiempo recorre una distancia de 144 kilómetros. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitará para recorrer 432 kilómetros? De la misma forma, como se trata de dos magnitudes directamente proporcionales, aplicamos la regla de 3 simple y obtenemos, a ver, x igual 3 por 432 entre 144 y obtenemos que nos da 9. La respuesta sería que Luis, para recorrer 432 kilómetros, ¿no?, le tomará 9 horas. Aquí se sugiere revisar y analizar los procedimientos. Es muy importante para fortalecer nuestros conocimientos. Para preparar una salsa, la cocinera agrega 1/6 de cucharadita de pimienta en una comida para 6 personas. ¿Qué cantidad de pimienta deberá agregar si la comida es para 8 personas? Organice en una tabla los valores de las magnitudes involucradas. Y como existe una relación de proporcionalidad directa entre ambas magnitudes, si cuadriplico o divido entre 3 la cantidad de personas, la cantidad de pimienta también se cuadriplica o queda dividida entre 3 respectivamente. A ver, analizamos. Si tengo la cantidad de cucharitas de pimienta para preparar una salsa y aquí tengo la cantidad de personas, es evidente, ¿no?, que mientras más cantidad de personas necesitaré
mayor cantidad de pimienta. Es decir, ambas se incrementan en la misma proporción. Entonces, este análisis me sirve para descubrir que se trata de magnitudes directamente proporcionales. Por ejemplo, si son 6 personas y divido entre 3, entonces tendría que para 2 personas, ¿cuánto de pimienta le correspondería? Si aquí dividí entre 3, aquí también divido entre 3 esta magnitud, porque hemos dicho que las magnitudes directamente proporcionales aumentan o disminuyen en la misma proporción. Entonces, al dividir un sexto entre 3, obtenemos 1/18. A partir de aquí ya va a ser más sencillo responder a la pregunta, porque me piden qué cantidad de pimienta deberá agregar a la comida si es para 8 personas. Entonces multiplico, para obtener 8 necesito multiplicar por 4. Entonces 2 por 4, 8. Si aquí multipliqué por 4 esta magnitud, la de aquí también por 4. Al multiplicar un 18avo por 4 obtenemos 2/9. Y de esa manera damos respuesta a nuestra pregunta. Se necesitan 2/9 de cucharita de pimienta para la salsa para 8 personas. Gracias por su atención, estimados amigos. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Un abrazo para todos.